Soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro del Instituto Geológico y Minero de España. Soy hidrogeólogo y mi tesis doctoral fue sobre cómo se investigan algunos acuíferos, en este caso de tipo kárstico, que están sobreexplotados por el uso intensivo del agua subterránea. Y en los últimos años estoy trabajando en investigación en cuál es el funcionamiento de los acuíferos en zonas de montaña y también la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la gestión del agua, la regulación hídrica, aprovechando los ecosistemas y también el paso del agua por los acuíferos. Bueno, el término de siempre cosecha del agua es un concepto que se acuña en Perú. Ellos le llaman así a una forma de manejar el agua que consiste básicamente en capturar el agua de lluvia o de escorrentía y para infiltrarla en el subsuelo, que es a lo que le llaman la siembra del agua, con objeto de luego poder recuperarla cierto tiempo después, que sería la cosecha. Entonces, se provoca la infiltración del agua en el suelo y en los acuíferos, porque como el agua en los acuíferos circula mucho más lentamente que en un río, pues puede retenerla y luego capturarla. Pues antiguamente se hacía con pozos excavados a mano, con galerías de drenaje o con otros sistemas, o simplemente retenía el agua y luego salía por un manantial con un tiempo de retraso. El agua en un río lleva una velocidad de 1 metro por segundo, es decir, en un día hace 86 kilómetros, 86,4. Si aplicamos la fórmula, en un acuífero el agua de media puede hacer una velocidad de 1 metro al día. Es decir, para hacer 100 metros necesita 3 meses. Entonces, tú cuando reduces la velocidad del agua, al infiltrarla en el subsuelo, pues la puedes tener más tiempo ahí y puedes cosecharla y puedes utilizarla cuando hay un periodo de sequía. Entonces, la siembra y la cosecha del agua se suele hacer en zonas donde tiene un periodo intraanual a lo largo del año muy seco y en el que no tienes disponibilidad de agua. Entonces, si tú la has infiltrado previamente en el acuífero, pues tienes disponibilidad de agua durante el verano. Es lo que se llama ahora uso conjunto del agua subterránea y el agua superficial en los acuíferos. Y hay que decir, para que la gente lo tenga claro, que el 99% del agua dulce que no está congelada en el planeta es agua subterránea. Siempre pensamos, cuando cuando estamos en sequía, en las noticias nos dicen el agua que hay en los embalses, pero el agua donde está almacenada realmente es en los acuíferos. Lo que le sobra a los acuíferos es lo que sale por los ríos. Los ríos llevan agua cuando no hay nieve y cuando no llueve, porque los acuíferos están liberando ese agua que se infiltró poco a poco y la van liberando en los ríos. ¿Vale? El 99% del agua dulce no congelada del planeta es agua subterránea. El resto, el 1%, es agua superficial. Son los acuíferos y no los embalses nuestros principales almacenes de agua dulce. Además, el agua que circula bajo nuestros pies lo hace unas 100.000 veces más lenta que la que va por los ríos, y por eso estos llevan agua cuando deja de llover. Históricamente, las antiguas civilizaciones desarrollaron numerosas estrategias para aprovechar el agua subterránea. Desde su extracción mediante pozos hace unos 10.000 años, hasta la construcción de galerías hace 5.000. En Al-Ándalus, durante la Edad Media, además de expandirse la agricultura de regadío, se aprendió a regular los excedentes de aguas superficiales mediante su infiltración o siembra en los acuíferos. Agua que luego era cosechada durante las épocas secas. Tenemos numerosos ejemplos de sistemas de siembra de agua. Destacan las acequias de careo de Sierra Nevada, diseñadas para infiltrar agua en las laderas, al igual que las pesqueras de la Vera en Cáceres. Otras acequias de montaña también contribuyen a la infiltración de agua, aunque fueran diseñadas para riego de pastos y terrazas. Es el caso de las caceras segovianas y las regaderas abulenses. En llanuras como la de la Valduerna en León, otras acequias llamadas tallas también recargaban los acuíferos que luego eran explotados mediante pozos durante las épocas de sequía. Pozos y norias que ahora han sido sustituidos por bombas y aspersores. Otros sistemas singulares, como el Tape de Teresa en Almería, derivaban el agua de una rambla hacia sumideros kársticos, desde donde era posteriormente extraída mediante galerías que descargaban en acequias.
Existen también otros sistemas de siembra de agua no intencionados, como el retorno del riego por inundación, que es el agua de riego no consumida por las plantas y que acaba infiltrándose en los acuíferos. Puede ser del 30 al 40% cuando se riega en verano y llegar al 90% cuando se hace en invierno. Ejemplos de riegos de invierno tradicionales los tenemos en vegas como la de Granada y en arrozales como los valencianos. A menor escala también se infiltra agua al regar pastizales como los lameiros del noreste peninsular o los borreguiles del sureste. En las áreas más áridas se han desarrollado técnicas más extremas, como las boqueras almerienses. Estas derivaban las aguas de las avenidas torrenciales para inundar parcelas de cultivo, diseñadas para retener la escorrentía, los sedimentos y la materia orgánica que se transporta durante estos eventos. O los ribazos o cañadas, que hacían lo mismo en la cabecera de los barrancos. Entre los sistemas ancestrales de cosecha de agua destacan los pozos, los canats, las minas de agua y las cimbras, que existen por miles por todo nuestro país. Todas estas prácticas, con la excepción de los pozos, funcionan con la fuerza de la gravedad, se construyen con materiales locales y son claros ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza. Su recuperación, su mejora y su réplica deberían ser clave para mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo el impacto de sequías e inundaciones. Son chulísimas, pero bueno, en el Mediterráneo también tenemos muchísimos manantiales debajo de las zonas de regadío tradicional en terrazas que funcionan todo el año con el agua que no consumen las plantas, ¿no? La gente se piensa que el agua que no consume la planta ya se pierde y se va al infierno, ¿no? Ese agua circula por un acuífero y luego sale por un manantial o sale por un río. Entonces estamos muy obsesionados con la modernización del riego cuando esa agua no se pierde. Está ahí en el acuífero y no se está evaporando en un embalse. La vega de Granada, en la vega de Guadix, se hacen riegos de invierno. No se hacen con el objetivo de recargar el acuífero, pero lo consiguen, ¿no? Se hacen pues, para lavar suelos que tienen algo de sal, para preparar los suelos antes de la zona de riego. Se riega también almendro y pistacho con objeto de que no se congele el suelo. Se hacen con otro objetivo, o en la Albufera de Valencia se hace un riego que es de invierno, que es el de la Perellona, que es para ir preparando los campos por si hay también animalillos para que se vayan a inundar con agua. Se hacen con otro objetivo, pero al final recargan en los acuíferos. Entonces, entre ahora Bañeza y Astorga, la Valduerna, se llama esa comarca, allí los regantes, tenemos datos desde el siglo XIV por lo menos, pero parece que es previo, lo que hacían es que el río Duerna, que baja del Teleno, lo que hacen es derivarlo por unas acequias que se llaman zayas y en invierno lo que hacen es recargar el acuífero. Ese río se suele quedar seco en verano, no se puede seguir dando los últimos riegos, y lo que hacen es con pozos, muchísimos pozos, cada parcela tenía un pozo y tenían noria, era terminar de dar ese riego con norias que movían caballos percherones. Entonces, ahora se sigue haciendo lo mismo, se infiltra el agua en invierno. Bueno, ahora tiene una serie de limitaciones por la Confederación y se hace un poco más tarde. El acuífero se recarga y luego en los 2 últimos meses de riego, cuando no hay agua, pues ya ponen en funcionamiento las bombas para regarnos. Entonces, todas esas técnicas ancestrales son técnicas de recarga de acuífero que luego te permiten, o de siembra de agua, que luego te permiten cosecharla. ¿Cómo se cosechaba antes? Pues capturando manantiales, con pozos y con galerías, ¿no? Ahora, pues, tenemos técnicas que nos permiten extraer más agua con las electrobombas sumergibles o con bombas que funcionan con energía solar, pero básicamente el tema del riego por goteo y el riego por inundación, ¿no? Yo he escuchado algunas expresiones, ¿no? De decir, no, es que el riego por goteo lo escuché una vez de un agrónomo muy importante de aquí de España. Dice, el riego a manta es como el tren que va a Extremadura y el riego por goteo es como el AVE, ¿no? Y yo me enfadé mucho porque, vamos a ver, uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo España viene por la poca gestión que se ha hecho al ampliar la superficie de riego localizado. Y me explico. Antes la gente tenía una concesión de agua subterránea para riego de 7.000 metros cúbicos por hectárea y tenía 2 hectáreas
yo qué sé, de cualquier tipo de cultivo, y recibió una ayuda para cambiar su riego por inundación a riego por goteo. Una ayuda con fondos europeos o con distintos tipos de fondos, y ese hombre pues, o esa mujer pusieron su parcela con riego por goteo. Y pasaron de gastar 7.000 a gastar 3.500. ¿Pero qué es lo que hicieron? Dijeron, si tengo una concesión de 7.000, pues en vez de poner 2 hectáreas, pongo 4. Y han puesto 4. Muy bien. Le están regando las 4 con los 7.000, pero el problema es que antes, cuando se regaba manta, de esos 7.000, un 20 o un 30% acababan en el acuífero que había abajo. Ahora ya no acaban. Entonces, cuando los acuíferos se secan o cuando reducen su entrada, reducen la salida a los ríos, que son donde descargan los acuíferos. Y eso está dando muchos problemas ya en España, porque no se ha hecho de forma planificada. ¿Vale? Entonces, nosotros en nuestros proyectos lo que proponemos es que en las zonas donde la superficie regable está encima de un acuífero, porque puede que la superficie regable esté en unas margas que son impermeables o que tienen de baja permeabilidad, ahí no pasa nada. Pero las zonas que están sobre acuíferos permeables, que lo que se puede hacer es regar en exceso los años que llueve mucho, o en periodos en los que se tienen que liberar agua de los embalses. Oye, vamos a infiltrar el agua a los acuíferos, vamos a hacerlo bien, controlando los aportes de nutrientes, etcétera, vamos a hacerlo bien y vamos a recargar el acuífero. Entonces, lo del riego, bueno, hay mucha gente, ¿no?, que dice, no, hay que poner riego localizado. Pues, por ejemplo, nosotros en la Alpujarra, en las zonas de terrazas de regadío tradicional, lo desaconsejamos. ¿Por qué? Porque el riego que tú haces a manta genera un manantial que está utilizando tu vecino agua abajo. Genera un manantial que permite que haya una fauna asociada a esa surgencia de agua subterránea, a esa permanencia de caudal durante todo el año. Permite que haya vegetación de ribera. Los ríos que no tienen aporte de agua subterráneo no tienen árboles en la ribera. Y los ríos que no tienen árboles en la ribera, las hojas no caen, que es lo que se comen los macroinvertebrados, y luego los macroinvertebrados son lo que se comen los peces. Entonces, todo ese ciclo, tú lo rompes. Si tú empiezas a regar, por ejemplo, en la vera, con riego por goteo, en la montaña, no agua abajo, en la montaña, pues te cargas ese ciclo de surgencias que hay, te cargas los aportes que tiene tu vecino agua abajo y te cargas el río, porque ya toda el agua que se infiltraba en exceso en esas terrazas acaba saliendo en el río y hace que el río tenga un caudal mayor en verano y que la gente se pueda bañar en las pozas que se bañan ahí en la vera en verano, ¿no? Entonces, cuidadito con el riego localizado, donde se pone, y los riegos que tienen 500, 600, 1.000 años, las terrazas están adaptadas a las condiciones meteorológicas. La biodiversidad. Aquí la gente no le da importancia a la biodiversidad. En California, por ejemplo, ya no hay, como se ha extendido tanto la superficie de riego de almendros en algunas zonas, ya no hay vegetación natural y no hay polinizadores. Tienen que traerse camiones con paneles de abejas de no sé dónde para poder polinizar los almendros, ¿vale? Los suelos ya no son, ya los suelos que están en zonas de regadío tradicional, pues tienen más hongos, tienen, tienen más microorganismos y esas funciones de protección frente a plagas, las plantas que son tradicionales están más adaptadas a esa variabilidad climática. Todo ese tipo de cosas, cuando tú mm, empiezas a meter fertilizantes y a meter herbicidas y tal, toda esa vida que había en el suelo y que te permitía que tus plantas estuvieran adaptadas a esas condiciones y que superaran esas crisis climáticas, que hubiera insectos que te polinizan y tal, eso te lo carga. Entonces, ¿qué queremos? Luego vienen los problemas que vienen las pandemias, vienen todo ese tipo de problemas porque nos estamos cargando la biodiversidad también, ¿no? Entonces, mm, en muchos países ya se está volviendo a la agricultura, a hacer una agricultura más tradicional. Pensábamos que con fertilizantes, nutrientes
Y trayendo los polinizadores podíamos suplir a la naturaleza y es una equivocación. Entonces hay que buscar un equilibrio entre sacarle rentabilidad a la tierra y que la gente que vive en las zonas rurales viva de una forma digna, pero no querer conseguir el modelo productivo intensivo ese que arrasa con todo y cargarte tu terreno para intentar competir con alguien con el que no puedes competir, ¿no? Tú te vas a un valor añadido a Canadá, y también tenemos que luchar mucho porque esa agricultura que protege el medio ambiente pues sea remunerada, ¿no? Estamos dando mucho la lata con los pagos por servicios ambientales, que yo creo que es la solución, ¿no? Si tú estás conservando el terreno, estás conservando la población rural, estás haciendo que la gente que vive ahí maneje el monte, eso hay que pagarlo. No solo con el precio de lo que venden, sino a lo mejor hay que darle un pago por un servicio ambiental que nos permitiría pues, hacer ese tipo de agricultura y generar ese tipo de productos. Y en Perú, por ejemplo, las empresas de abastecimiento tienen un impuesto que ha salido por ley, hay una ley de pago por servicios ambientales, que tienen que repercutir un 5% de sus beneficios agua arriba de donde toman el agua. Es decir, si tú tienes un embalse, la cuenca de recepción que hay arriba, tú le vas a tener que pagar un 5% a esa cuenca y puede ser pues, para hacer tratamientos, para repoblar una zona, para recuperar unas zonas de pastos que estaban abandonadas, para hacer sistemas de siembra y cosecha del agua, ¿vale? Y todo eso repercute, porque si tú tienes menos erosión y llega menos sedimento a tu embalse, pues luego tienes que gastarte menos tratamiento. O si el agua te llega con mejor calidad, pues tú le estás dando un mejor servicio. Entonces, no invertir solo desde donde sale el agua del embalse hasta el grifo de tu casa, que es donde invierten las empresas de abastecimiento, sino también invertir agua arriba o en el acuífero que estás explotando para abastecer a tu población, ¿no? Entonces, ese enfoque es el que tenemos que aplicar no solo para el agua, sino para la agricultura, que sea sostenible y incluso para la silvicultura, ¿no? Bueno, las soluciones basadas en naturaleza, cuando se aplican al ámbito del agua, pues consisten en una serie de procesos que imitan a la naturaleza o que aprovechan procesos naturales, pues para conseguir mejorar la calidad y la disponibilidad de agua, hacer que el uso del agua tenga más servicios ecosistémicos, preste más servicios ecosistémicos, hacer que el uso del agua sea más resiliente también, o los sistemas que hacen esas soluciones sean más resilientes. Y otro punto fundamental, porque este concepto lo saca al mercado la IUCN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, es el tema de que esa solución incremente o mejore la biodiversidad donde se aplica, ¿vale? Entonces, pues básicamente ese tipo de soluciones basadas en la naturaleza, aprovechar, por ejemplo, los humedales para hacer tratamiento o depuración de agua subterránea, hacer un tratamiento silvícola de los bosques para que cuando reduce la densidad aumente el caudal de los ríos, o aprovechar esa dualidad que hay en las cuencas hidrológicas. En las cuencas hidrológicas, si tú modificas la biota, eso repercute en el agua. Si tú modificas el agua, repercute en la biota. Entonces, jugando con los ecosistemas, tú puedes aumentar la capacidad de regulación de una cuenca, reforestando en una zona puedes reducir la erosión o los sedimentos que llegan agua abajo. Entonces, todo ese tipo de soluciones permitirían hacer una mejor gestión del agua. Y casi todos los sistemas de siembra y cosecha del agua son sistemas que se pueden catalogar como soluciones basadas en la naturaleza. Pero también el tratamiento de aguas residuales en estaciones en filtros verdes, utilizar choperas para completar tratamientos de aguas residuales. Todo ese tipo de soluciones se pueden considerar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, la recarga de acuíferos con los riegos de invierno, con las acequias de careo, con las pesqueras, están en esa línea y por eso también están.